Ya. Parto entonces. Bueno, esta primera lámina querría hacer dos comentarios. Una que está el título, el éxodo de jóvenes y mujeres pobres desde la Iglesia Católica hacia nuevos espacios de sentido y de liberación en la región de Aysén. Al principio no me atrevía con el tema del éxodo, quería decir simplemente la salida, la huida incluso en algunos casos, la desafección, en fin, muchas palabras así, pero finalmente creo que el concepto éxodo es el que mejor refleja, además de por el contenido teológico, porque creo que las personas con las que me he relacionado han hecho una auténtica salida también de fe y de liberación. O sea, no es un abandono sin más, no solamente una protesta, sino que es de alguna forma una búsqueda. Entonces creo que por eso el nombre, aunque al principio, insisto, me parecía un poco grande, ¿no? Y la imagen también es significativa para mí porque esta imagen la saqué de una muy antigua revista de los años 80, 81, por ahí 82, una revista que yo recibí allá en el País Vasco, en mi patria chica, y que en ella, en esa revista que se llamaba Éxodo y tenía esta imagen de Jesús con este grupo de personas, una familia, un torturado, un anciano. Ahí escribía John Sobrino y es una de las primeras cosas que yo leí de John Sobrino en esa revista. Por eso esa imagen también es muy potente para mí. Seguimos. Bueno, como punto de partida está el hecho incuestionable, ¿cierto?, de que la Iglesia chilena y en concreto el Vicariato Apostólico de Aysén, que es la iglesia particular en la que yo estoy, está atravesando uno de los periodos más oscuros, más difíciles de toda su historia, según dicen tanto sociólogos como los mismos miembros de la Iglesia. Los motivos son múltiples. Algunos que pongo ahí son esas alianzas con los grandes grupos económicos, en realidad con lo que aquí se llama las élites del país, ¿no? Las élites económicas, las grandes familias, por considerarse la Iglesia siempre desde el inicio, desde que se independizaron, entre comillas, de la colonia, siempre la Iglesia ha estado como al lado de esos grupos de la élite. Y eso la ha ido separando y alejando un poco del pueblo, no solamente a nivel eclesiológico, sino también a nivel sociológico. Claro que en la historia de estos 200 años ha habido momentos más luminosos, como en la dictadura de Pinochet del 73, cuando la Iglesia Católica se pone a favor y lucha directamente por los derechos humanos y se la juega, ¿cierto? Pero son escasos. También otro elemento que es compartido por la Iglesia en general, lamentablemente, son los escándalos de abusos sexuales y en general de poder. Creo que otra razón es esta percepción de la gente de tener una iglesia como distante, ¿no? Como una iglesia muy moralista que da lecciones, pero que además después no las cumple y que siempre se sitúa como en la barrera, tomando palco, que se dice, ¿no? Pero no metida en los problemas. Y también hay otra razón, entre otras, que yo lo llamo el desfase cultural de época. O sea, es como que la iglesia todavía está en una época cultural, social, siempre como... Yo recuerdo un profesor que nos decía que la iglesia siempre va como un siglo o dos más atrás que la sociedad, ¿no? Entonces, eso tiene problemas de diálogo, del diálogo con la propia sociedad y de no ser entendida en algunos temas, sobre todo valóricos, con lo cual genera una desafección, ¿no? Un alejamiento. Seguimos. Ahora, y antes de eso también pensaba yo que finalmente los jóvenes y las mujeres pobres o empobrecidas, que son como los sujetos que elegí para el trabajo de investigación, como decía, hacen su éxodo porque no hay una reacción de ateísmo, de negación de la fe o de la espiritualidad, sino que hay un cuestionamiento a la institución, es un tema más institucional, ¿cierto? Esto es importante. Por eso, finalmente, mi planteamiento es eclesiológico y no tanto sociológico, por decirlo de alguna forma. La hipótesis de trabajo
que planteé desde el principio fue esta, ¿no? Que la eclesiología que se ha implementado por décadas en la Iglesia chilena en general y especialmente en el Vicariato Apostólico es la causante principal de estos fenómenos y es caldo de cultivo también para esta desafección, ¿cierto?, de la que estamos hablando, para los temas de abuso de poder, para vivir todavía en lo que llaman ese paradigma premoderno, que todavía ni siquiera ha pasado por la modernidad, mucho menos por la posmodernidad en la que estamos ahora, y que por lo tanto ya no está como capacitada para responder a las necesidades concretas, a los interrogantes vitales, existenciales y a las búsquedas del hombre y de la mujer de hoy, especialmente de los más jóvenes. Y además, porque es una eclesiología que en el fondo, aunque formalmente y de palabra lo dice, lo proclama, pero en los hechos parece como que desconfía de esta renovación, de esta novedad del Concilio Vaticano II y de las aportaciones de la recepción de ese concilio en las conferencias, sobre todo de Medellín, Puebla y Aparecida. Ese es un poco como el planteamiento del trabajo. Seguimos. La justificación, vengo diciendo, fundamentalmente las mujeres pobres que están abandonadas y que se sienten y se han sentido muchas veces utilizadas por la institución, van transitando hacia, no todas, ¿cierto?, pero en general hacia grupos, hacia comunidades relacionales más chicas, más cercanas, donde se sienten acogidas y queridas. Y esas son, entre otras, las comunidades evangélicas y también pequeñas agrupaciones, talleres, grupos familiares, ¿cierto? Se van como trasladando ahí de una forma casi natural y dejando esos espacios de las capillas y de los grupos parroquiales en los que estaban. Por su parte, los jóvenes van buscando espacios donde alimentar su sed de libertad, donde comprometerse de verdad y a fondo y donde vivir una espiritualidad nueva. Son jóvenes que han pertenecido a la institución eclesial, en las pastorales de los colegios, en la pastoral juvenil, pero que llega un momento en el cual, como iremos viendo después, se sienten marginados, rechazados, la Iglesia no da respuesta a sus interrogantes. El vicariato parece que está como ausente un poco de... No le toma el peso a este fenómeno, que es un fenómeno que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Y más bien se defiende y piensa que son simplemente ataques, acusa a otros grupos de que... O que es un tema del ateísmo, del ambiente, del relativismo y de todas estas cosas que suelen decir los jerarcas, ¿cierto? Y no se da cuenta de que finalmente está cayendo en una irrelevancia social y espiritual incluso muy grande. Ya no es un referente, ya no es una autoridad moral y espiritual como lo fue en otras épocas. El trabajo entonces relata o trata de relatar experiencias concretas. No solamente, insisto mucho en esto, aunque he leído cosas desde el análisis más sociológico, pero nos pareció también con mi directora, con Teresa, que el tema de la experiencia concreta, donde identificar las problemáticas, donde apuntar también aquellos caminos para poder hacer que la Iglesia vuelva a ser un signo de acogida y de liberación, era como el mejor camino, desde la experiencia concreta. A partir también, que es un poco la eclesiología latinoamericana, por metodología, también por tradición, partir siempre, el primer punto es la realidad, el primer momento. Así, por lo tanto, las encuestas, las entrevistas van a ser las fuentes primarias y van a ser como el hilo conductor del trabajo, más que el tema, digamos, del marco teórico, que vendrá un poco como a iluminar, o las lecturas bíblicas vienen en segundo lugar. En primer lugar está la biografía, ¿cierto?, de las personas entrevistadas. Sí. Y todo esto confluye en los objetivos, ¿cierto? Se articula de alguna manera esta justificación, se traduce en un objetivo general, en el cual está me propongo identificar la eclesiología que implementó el vicariato como el causante principal de la deserción de jóvenes y mujeres pobres de la Iglesia, para poder definir después aquella otra eclesiología liberadora que pueda ayudar a revertir esta situación. Es como el general. Y los específicos,
los objetivos específicos tendríamos, por un lado, las experiencias, en segundo lugar, las dinámicas intraeclesiales que dan lugar a esta situación y, finalmente, también identificar y conocer cuáles son esos grupos liberadores donde han encontrado o donde van encontrando un nuevo sentido a la vida. Sí. Siguiente, Ena. Pasamos a la metodología, eso. Bueno, la metodología, por lo que vengo también contando, creo que el enfoque más adecuado era el cualitativo, yo lo llamo como inductivo, ¿no? Desde lo particular a hacer una lectura más general. Lo considero adecuado porque el planteamiento del trabajo debe incorporar e incorpora un componente subjetivo fundamental y un componente que también es procesual. Vamos a ir viendo también, así como algunas gotitas, ¿cierto? Pero vamos a ir viendo cómo ha habido una evolución en la propia mirada, en la propia experiencia de las personas que cuentan por qué se fueron de la Iglesia o de la Iglesia como institución, ¿no? Y, por lo tanto, es un estilo narrativo, es la narración la que está mandando. Por eso, como primer paso, está la entrevista personal de 8 informantes, 4 mujeres y 4 jóvenes, mujeres de los grupos de alfabetización de adultos con los que trabajé en varios años, y 4 jóvenes que han pertenecido y que son exmiembros de la pastoral social y juvenil del vicariato. Siguiente. Entonces, las fuentes y el marco teórico son las entrevistas, los conceptos teológicos y pastorales que entran a conversar con esas entrevistas, o sea, que de alguna manera dicen, bueno, esto pertenece, está de alguna forma también reflexionado teológicamente desde qué categorías, desde qué conceptos, fundamentalmente desde el reinado de Dios, el pueblo de Dios, la comunidad eclesial de base, la eclesiología latinoamericana desde el punto de vista de Ignacio Ellacuría, por ahí van los conceptos. Y por lo tanto los textos base para iluminar esta comprensión de la realidad fueron elegir 2 artículos, que es la Iglesia como pueblo de Dios y la Iglesia de los pobres, sacramento histórico de salvación, los 2 de Ignacio Ellacuría, que están recogidos en el tomo 2 de sus escritos teológicos. Quería haber introducido algún otro elemento, pero ya era como mucho, demasiado, seguramente me iba a despistar a mí e iba a no clarificar la situación, así que me quedé con esos 2. La estructura, bueno, por lo que vengo diciendo, la estructura no podía ser otra, de alguna forma. Es una estructura como, podríamos decir, dialéctica, en el sentido de Ignacio Ellacuría, ¿no? Por un lado están las experiencias de esclavitud, de opresión dentro de la Iglesia de Aysén en concreto, y ahí, de nuevo, ahí están las experiencias de esclavitud, las experiencias de liberación y las pautas de conversión. Y estos 3 momentos, estos 3 puntos, tienen a su vez otros 3, ¿cierto? Es como otra triada, si se puede decir de alguna manera así, en el cual siempre se encabeza con una iluminación de un texto bíblico. En el caso de las experiencias de esclavitud, no podía ser otro texto que un texto del Éxodo, ¿cierto?, del primer capítulo. Después están las categorías de esclavitud, donde van el contenido de la biografía, de las experiencias categorizadas. Y finalmente una especie, no sé si de conclusión, pero más bien como de síntesis, tanto de esta iluminación como de la experiencia relatada por las mujeres y por los jóvenes, y ahí es donde entra también pues, los conceptos más pastorales y teológicos. Y así se repite con las 3, ¿cierto? Tanto en las experiencias de esclavitud, como en las de liberación, como en las de conversión. En las de esclavitud está como texto el Éxodo, capítulo 1, en las experiencias de liberación elegí el Juan 9, que es el texto del ciego de nacimiento, que después explicaré un poquito brevemente, ¿cierto? Y en las pautas de conversión estaría también el Juan 4, que es la transformación, le llamo yo, del funcionario real, que algunos le dicen que este funcionario real no es un personaje inventado, y otros dicen que sí, porque no tiene nombre
y por eso puede representar, igual que el ciego de nacimiento, al no tener nombre, puede representarnos de alguna manera a todos. Y en este caso representa a la iglesia de Aysén, necesitada de bajar de las alturas del funcionario real hasta hacerse padre, ¿cierto? Si recuerdan el texto, lo mismo que el ciego de nacimiento puede representar perfectamente a las mujeres y a los jóvenes del trabajo que abren los ojos a una nueva realidad fuera de la sinagoga, fuera de la iglesia institucional. Seguimos. Eso, entonces las categorías de esclavitud como más significativas, por un lado, eclesialmente, tendríamos una estructura vicarial de iglesia particular muy vertical, muy organizada en capillas y no en comunidades, también con un obispo que marca mucho, que es muy personalista y que tiene unas dificultades serias por trabajar en equipo, que es también de este corte, yo le llamo, con todos los respetos, un poco de estos obispos de Karol Wojtyła, de Juan Pablo II, en el cual a nivel social tienen una postura muy de doctrina social de la Iglesia, muy jugados, ¿cierto?, en algunas cosas. Aquí también, con todo el tema de la defensa del agua y algunos otros temas, ¿cierto?, de alguna injusticia en concreto, pero sin embargo en los temas morales y en los temas intraeclesiales son muy y extremadamente conservadores, hasta el punto de que podríamos denominarlos muy clericales. Entonces, eclesiológicamente todo eso es genera una opresión y una esclavitud en muchas personas. Y biográficamente, de alguna manera, tenemos unas categorías cuyo denominador común en las mujeres sobre todo es la necesidad del elemento relacional como fundamental, la necesidad de la acogida, la necesidad de ser tenidas en cuenta, de que lo importante es no solamente lo que se produce, lo que se hace. Además tenemos en cuenta que son mujeres adultas mayores. Entonces hay esa necesidad, esa sed de sentirse tenidas en cuenta, que no lo encuentran en la Iglesia. Y por parte de los jóvenes, el denominador común de estas categorías va en la línea de sentirse juzgados por la propia Iglesia institucional y de sentirse marginados por sus opciones ideológicas, por su vivencia de la sexualidad, por sus posturas desde el punto de vista, por ejemplo, feminista, ¿cierto?, y político, que los sitúan fuera. Eso sería en cuanto a las categorías de esclavitud. Pasamos a la siguiente, donde elegí dos testimonios, por decirlo de alguna manera, que pueden iluminar un poco estas categorías de esclavitud. Uno es la soledad, la exclusión y resistencia en las mujeres pobres, lo titulé así esa categoría, y ahí puse un pequeño extracto de una gran amiga con la que llegué acá, a Chile, y que resume un poco su experiencia de relación con las mujeres pobres. Y dice, en una carta que escribió, en un párrafo decía: anoche estuve conversando con la señora Fresia, ahora que está en el cielo parece que tiene más fácil eso de andar de un lado para otro. Ella me sonríe con su boca desdentada y siempre me apoya en mis opciones. Yo le pregunto si ahora que ve a Dios me cuenta si es tan tierno y amoroso como dicen, y si piensa que hice lo bastante por ella. Le recuerdo cuando le pedí permiso a su marido para que fuera a aprender a escribir su nombre, y que no fue culpa mía si lo único que ganó fue una paliza por querer aprender lo que su hombre no sabía. Bueno, esto es una característica también en las mujeres con las que he compartido acá en Aysén, ¿cierto?, que pertenecían a los grupos de alfabetización de adultos. Tiene que ver con el machismo también, tiene que ver con el ninguneo de la mujer, con la explotación de la mujer, cosas que no son asumidas y que no son defendidas claramente por la Iglesia institucional. Y otra categoría sería una iglesia que está alejada del mundo de los pobres, y aquí es donde marcamos también un punto eclesiológico y recordamos cuando Ignacio Ellacuría habla de que la verdadera iglesia de Jesús es la iglesia que se hace pueblo, y una de las categorías, de las características fundamentales es la opción por los pobres, una iglesia pobre. Y José, uno de los jóvenes, nos dice
Yo conocí la pobreza muy de cerca, la viví, nadie me va a contar lo que significa un pan con tomate de almuerzo y tener una bolsita de té para 2 o 3, jugar en una casa con eco, porque no había ni piso y estaba vacía. Todo eso lo conocí y la iglesia no estaba. No la encontré realmente. Eso me hace mucho ruido. No necesitas grandes equipos pastorales ni una planificación para un año. No, toca la puerta de al lado y ahí está la pobreza. Seguimos. Entonces, la segunda serían las categorías de liberación más significativas. En el tema de la liberación destacaría yo que lo que he encontrado son espacios que no están presentes ni por temática ni por relación en el vicariato, curiosamente. Son, por ejemplo, los espacios de la educación popular, los espacios de los movimientos feministas de disidencia sexual, de diversidad sexual, las comunidades evangélicas, no hay una pastoral ecuménica, por ejemplo, y, por supuesto, tampoco los grupos de liberación política, de lucha política nueva, ¿cierto? No los partidos tradicionales, sino las causas políticas, sociopolíticas fundamentales. Es curioso que están ausentes, insisto, del vicariato y que han sido los espacios donde los jóvenes, fundamentalmente, y las mujeres han ido a parar, de alguna manera. Ha sido como su tierra prometida, ¿cierto? Pasamos a 2 ejemplos también, ¿no? He elegido 2 de cada uno de los 3. Sonia nos dice de los grupos de alfabetización y de los talleres de adultos mayores que participa, me decía, una va porque es una cosa divertida, conversa confiadamente, nadie le está atacando, escucha, puede opinar o se queda calladita, pero se comparte, se trabaja también y de paso se aprende algo. Me gusta estar en grupos con gente de confianza y hablar de temas que a veces a una le pasan. Para algo bueno son estos grupos y eso tiene sentido para mí. No es un grupo simplemente para nada. Aprendes a respetar a las personas que hablan y también de pasarla bien y bromear, echar la talla, como se dice acá en Chile, y si sale un paseo, mejor. Un poco como el resumen de lo que para ellas es ese sentido que no encontró en los grupos de las parroquias, ¿no? De las capillas. Y otra categoría que es la confianza, la diversidad y el compromiso. Ahí Elizabeth nos decía que si bien para mí ahora es un mundo mucho más crudo del que tenía adentro de la iglesia, está hablando de donde está ahora, ¿cierto? Prefiero eso antes que aquello. Ahora tengo otra experiencia. He conocido muchas realidades que tienen que ver con lo que se abrió en diferentes instancias. He ido conociendo personas muy diferentes que creen muchas cosas distintas, pero aún así trabajamos en común. En la iglesia de Aysén nada de eso me pasaba, porque todas las personas tenían como el mismo corte, el mismo pensamiento. Ahora vivo algo que es enriquecedor también por las diferencias, pero con un objetivo común. Esta es una joven. Seguimos. Vamos a las categorías de conversión también más significativas y ahí estaría fundamentalmente, como decía, la dimensión relacional es la dimensión comunitaria de la fe, como recuperar esa dimensión comunitaria, pero más allá del discurso, porque obviamente todos escuchamos en los púlpitos hablar de que la iglesia es comunidad, de que todos somos iglesia, de que nos hablamos de hermanos, etc. Pero ese es el lenguaje, pero la experiencia, lo que estas mujeres y jóvenes experimentaron, no fue precisamente ese sentido de fraternidad, sino más bien un sentido de jerárquico, en algunos momentos también bastante clasista, ¿cierto? Donde hay como un grupo dirigente y después está el resto entre los que están ellas, ¿cierto? También una ausencia de lo festivo. Parece que la iglesia tenemos que estar siempre serios, entonces hasta cuando celebramos como vamos a celebrar ahora Pentecostés, que es una explosión de alegría, o la resurrección, cantamos cosas, incluso canciones muy tristes, ¿no? Y todos como muy formales. Está el tema también de la autoridad horizontal, que se echa de menos, ¿no? En estas categorías de recuperar una horizontalidad en la iglesia, también no solamente en lo relacional, sino también en la toma de decisiones. Y sobre todo, y siguiendo a Yacuría, el hacer vida,
las 4 notas que dice él de una iglesia que es pueblo de Dios, es la que opta por los pobres, la que lucha por la justicia, la que vive la presencia de la gracia y la que finalmente por todo eso sufre persecución. 2 ejemplos más. Sonia nos dice que recuperar la cercanía, la escucha, la valoración de la diversidad es fundamental. Y entonces decía, estamos hablando de los años 80. En ese tiempo conocimos al padre José y al padre Demetrio, que eran curitas jóvenes. Y ellos empezaban a conversar con nosotros y estaban preparando grupos para adultos. Recuerdo al padre Omar. Él venía a la casa, visitaba a la gente. Esos son los padres buenos. Y se acercaban a nosotros e invitaban a participar a las personas. Esas son cosas que echamos de menos, que la Iglesia volviera a estar presente, porque ahora la Iglesia no está para nada. Y Aide nos dice que para ejercer la autoridad tiene que haber servicio y búsqueda de unidad. Y dice, yo creo que en realidad el camino no va por la institucionalidad. Creo que el camino tiene que continuar por las personas y las comunidades que tienen que ir confluyendo y aprendiendo mutuamente. Especialmente las personas de iglesia son las que tienen que liberarse. Desde mi punto de vista, la institucionalidad en sí no vale. Hay un camino por descubrir con la dignidad, sin imposiciones. Cada una puede ir también proponiendo con creatividad lo que se puede ir construyendo en el encuentro con otras personas. Seguimos. Entonces terminamos ya, voy terminando con las conclusiones. ¿Sí? La experiencia entonces, encuentro yo de estos jóvenes, de estas mujeres, constata que el vicariato implementó una eclesiología autoritaria, esclavizante, y que ellas y ellos se fueron y les condujo a un éxodo para resolver esa situación de vida. No solamente para protestar, para criticar, sino para resolver esas situaciones de vida, como en el éxodo original, ¿cierto? Y eso se realizó a través, yo pensaba, de la superación y no de la confrontación. O sea, no se quedaron para pelear dentro de la Iglesia esos espacios, para decir, no, aquí tenemos que hacer de esta manera, de esta otra manera, sino que salen, ¿no? Un poco como el pueblo de Israel, en el cual no se queda a pelear con los egipcios, sino que de alguna manera sale al camino. Es un poco también como la práctica, entiendo yo, de Jesús en general, ¿no? Que en vez de ser tan confrontacional, de alguna manera trata de superar los problemas, eso, por superación. O sea, tratando de mostrar que otra forma de vivir es posible, que otra manera de relacionarnos es posible, que otra manera de relacionarnos con Dios, con los demás, es posible. Y yo creo que este es como el punto central de lo que he descubierto, ¿no? De que al final hay iglesia y hay salvación fuera de la institución, ¿no? Parafraseando aquello, ¿se acuerdan, no? de que fuera de la iglesia no hay salvación? Bueno, pues parece ser que sí hay salvación. Otra conclusión sería que esta eclesiología vertical, piramidal, desfasada, como decía, culturalmente, muy clerical, ¿cierto? No permite configurarla como pueblo de Dios y referida al reino de Dios, como nos insiste machaconamente la eclesiología de Yacuría. Esa eclesiología que se implementó en el vicariato es un caldo de cultivo para el abuso, genera profundas desconfianzas entre los clérigos y los seglares. La desconfianza es un elemento también muy, muy importante y muy fundamental en todo lo que he ido descubriendo. Y con desconfianza no se puede construir iglesia. Vimos entonces que las personas del Éxodo son una prueba, como decía, de que fuera de la iglesia también hay salvación. Es posible vivir un nuevo tipo de espiritualidad que se va gestando en mediaciones que no son jerárquicas. Y entonces tienes una espiritualidad que se vive en los pequeños grupos, ¿cierto?, de personas, tanto de adulto mayor como de jóvenes, que van descubriendo, que van teniendo también sus rituales, ¿cierto?, que van teniendo también su profundidad, su mirada que va más allá de lo inmediato. Y finalmente, cuando los jóvenes y las mujeres me narraban esas experiencias liberadoras,
en esos espacios no eclesiales, curiosamente, aparecen las características propias de la eclesiología liberadora. Es decir, lo que se está viviendo fuera tiene unas características que son propias de la eclesiología liberadora, latinoamericana, inclusiva, horizontal, que queremos vivir fundamentalmente en la experiencia, por ejemplo, de las comunidades eclesiales de base. Porque en el vicariato hubo un intento, dicen, en los años 70, ¿cierto?, a impulsos del Vaticano II, Medellín, de configurarla con comunidades eclesiales de base, pero a poco andar, esas comunidades eclesiales de base se convirtieron en capillas, que son una especie como de sucursales de la parroquia, estructuradas incluso casi como, no sé, como un grupo de una asociación de fútbol o de junta de vecinos, con presidente, secretario, tesorero, etc. O sea, alejada un poco de lo que es esa eclesiología más de base. Y esa es la tarea. La tarea sería recuperar ese tipo de eclesiología. Y eso, la última diapositiva es para agradecer, precisamente hay una de las mujeres con las que hemos compartido, a las mujeres y a los jóvenes de Aysén, que son el rostro de Jesús que me enamora, que es un poco como el motor de este trabajo. Eso. Muchísimas gracias, Jesús. Casi media hora. Por este foto precioso final que resume todo lo que has dicho. Y yo doy la palabra a Teresa como directora que te acompañó en el trabajo, y ella comienza con el feedback y con sus preguntas. Muchas gracias, Marta. Gracias, Jesús. Te quiero felicitar por este gran trabajo que hiciste, por poner en palabra teológica y sentida una realidad masiva y que clama, ¿verdad? Y que no solo es una realidad del vicariato de Aysén, sino también de muchos otros lugares del continente y del mundo, de nuestra querida Iglesia Católica, de la cual muchas formamos parte. Y no te lo hiciste fácil, no te contestas, no fuiste contento solo con ver estadísticas o estudios de cantidades, sino te fuiste a buscar en lo profundo, en las historias concretas, las razones de esta salida y también la experiencia positiva de liberación. Y bueno, eso de escuchar con atención, con corazón, de documentar estos 8 testimonios, historias de vida, eso ya realmente es un trabajón de encontrar estos códigos, de decodificar. Realmente quiero expresar que eso ya en sí es un gran valor. Y con mucha creatividad y con reflexión profunda, relacionaste eso con la eclesiología latinoamericana, en concreto con Ignacio Ellacuría. Y creo que cuando Ignacio Ellacuría dice que es necesaria la conversión de la Iglesia al reino de Dios, tú hiciste muy concreto eso, lo hiciste actual estas palabras de Ellacuría y mostraste rostros y experiencias concretas. Y aquí las mujeres y los jóvenes no aparecen solo como víctimas de una eclesiología esclavizadora, sino ellos y ellas aparecen también como los y las guías de la conversión, como maestros, como testigos de liberación. Y ellos, aunque ya no están adentro de la institución, nos tienen mucho que decir a nosotros como iglesia, a la institución, a la jerarquía, a todo el pueblo de Dios. Y realmente dan pautas. Claro, también hay algo trágico en eso que veo, porque acercándose a estas personas como lo hiciste tú, leyendo los testimonios, lo que pude hacer yo, realmente son personas que tienen mucho que decir y que es una gran pérdida. Es también muy triste que se hayan ido para los que seguimos adentro, ¿verdad? Es triste que ellos y ellas no sean nuestros profetas, pastores,
agentes de pastoral. Pero tú logras no quedarte en eso, tampoco te vuelves cínico o sin paciencia con la iglesia, sino muestras este lado de liberación, de promesa, que de la buena noticia que eso es también para la iglesia, también para el vicariato. Y entonces no nos sentimos solo criticados en lo negativo, sino también interpelados y animados a hacer realidad esta conversión, a tener valentía para convertirnos, desde arriba para abajo, desde abajo para arriba, porque desde las bases quizás viene eso. Y entonces, buena noticia, nos vuelve a nuestras raíces. Tú hablas de conversión, que seamos una iglesia fiel a Jesús, ¿verdad? Eres muy bíblico en tu trabajo también, fiel hasta el Éxodo. Y sí, fiel también quizás a nuestra propia historia, porque hay ejemplos muy positivos también de la iglesia como institución en tiempos de dictadura. Bueno, un pequeño comentario crítico, que cuando describes estos lugares de sentido y liberación, por momentos me parece que quizás los puedes idealizar, porque esta tentación de abuso de poder, de elitismo, también pueden o existen en estos espacios de llegada. Por otro lado, en tu trabajo no podrías haber problematizado eso o investigado también estos aspectos, ¿verdad? Por lo cual no es realmente una crítica, solo un comentario. Y bueno, una pequeña recomendación, porque ya soñando con que este documento se circule, que sea leído y compartido por muchos, quizás antes de la parte de las categorías de las entrevistas de esclavitud y liberación, sería bueno poner, aunque fuera un párrafo donde presentas a estas 8 personas. Eso quizás también fue error mío, que no lo vi en el proceso, pero creo que de aquí hasta finalizar el documento, eso todavía se podría hacer o para una publicación. Ahora, para entrar un poco en diálogo, y bueno, tú valoras mucho esta valentía y la fe de las personas que se han ido, de los jóvenes, de las mujeres, son testigos, ¿verdad? En sus biografías y testimonios has encontrado una fuerza liberadora, has encontrado signos de salvación. Ahora, tratando de hablar lo más concretamente posible, ¿cómo nos salvan ellos y ellas? ¿Qué elementos de sus testimonios son signos del reino? Y cómo a partir de ellos y ellas, a partir de estas experiencias, podríamos incluso reformular o complementar la eclesiología de Ignacio Ellacuría, que en su tiempo habló de iglesia de los pobres, del sacramento histórico de salvación. Eso es un poco para entrar en diálogo. El micrófono, Jesús. No te oímos, tienes que encender el micrófono. Se apagó porque me dejaste así como pensando, porque efectivamente es algo que le di alguna vuelta, pero no logro como nombrarlo con toda claridad. Yo lo que sí creo es que estas personas, en general, ¿cierto?, tienen una experiencia de sufrimiento, de dolor, que no les encierra en sí mismas, sino que les abre a otras personas. O sea, no es una experiencia que les ha hecho, en ese sentido, estériles o, como se dice, individualistas, cerradas, ya no quiero saber nada más, sino que les posibilita también la capacidad de comprender a otros, de ser compasivas, en el sentido de padecer con otras personas. A mí me parece porque ¿qué sabe del amor el que no ha sufrido? Algo así, ¿no? Entonces, como que es una capacidad muy, muy de reino, muy jesuánica, muy de esas entrañas de misericordia, que están vivas en sus vidas,
¿cierto? Porque frente al origen de algunas de ellas, al sufrimiento constante, al abandono, al ninguneo, ¿cierto? Que todavía siguen viviendo en este momento, no se revuelven, sino que siguen buscando. Y se buscan entre ellas y se ayudan entre ellas. Esa solidaridad entre los pobres. En alguno de los testimonios aparece con toda claridad también cómo en los pequeños gestos, ¿no?, se van ayudando. Yo creo que esa es una categoría, o sea, por decirlo, una característica, como tú me preguntabas. Y la otra, que sería referida también un poquito más a ellas y también a los jóvenes, es la valentía. O no sé si sería mucho decir aquello de la parresía, ¿no?, del aguante activo, pero valiente, o sea, para seguir en pie de alguna forma, ¿no? Creo que también ese elemento es un elemento en el que yo veo que el reino de Dios está presente, ¿cierto? Pero tengo que seguir pensándolo, porque hay más cosas. Venga, profundizando. Seguramente, y es pueblo de Dios, eso Claro. también. Ahí caemos en la cuenta cuando te escuchamos, y me gustó mucho ahora en la presentación que hablaste también de lo inclusivo, de lo horizontal. Ahí le agregas algunos adjetivos a un Eacuría que vivió en un contexto parecido, pero que era también diferente. Claro. Y bueno, te agradezco mucho por invitarnos e interpelarnos con este trabajo. Y tiro la pelota a Marta. No, a Laurel. A Laurel, disculpe. Bueno, buenas tardes, buenas noches de nuevo. Para mí es una enorme alegría escuchar, Jesús, tu presentación de tu trabajo y escuchar también las reflexiones, las palabras, las inquietudes de tu directora. Le agradezco y te felicito también mucho por este trabajo. Como cualquier buena reflexión teológica, tu tesis nace de una experiencia vital, desde un problema vital que toca corazones, mentes, cuerpos. En este caso, la huida, el éxodo de las mujeres y las jóvenes del vicariato de Aysén. En mi lectura de tu trabajo, busqué en el mapa, en el Google, dónde está Aysén. E intenté leer un poco sobre esta región para entrarme bien en tu tesis. Hecho con tanto cariño y preocupación por las humanidades de esas personas habitantes de la región. Es una teología que nos abre el mapa los unos a los otros. Eso es un regalo. Así tendría que ser para una fe católica que realmente se interese y se alegre por las expresiones de fe entre pueblos diferentes. Y es importante también ese tipo de teología para informarnos sobre la esperanza viva que tenemos por un reino de Dios que abarca todas las realidades vividas entre toda la creación. Entonces, el micrófono que este trabajo pone a las voces de las personas creyentes de la región de Aysén se suma al esfuerzo de muchas teólogas y muchos teólogos contemporáneos de empezar por los movimientos del espíritu en la historia y que la vida de la persona sea criterio para la reflexión teológica. Te felicito de nuevo por esa opción metodológica. Otro punto que te felicito es su opción de escuchar, porque hasta ahora mucha enseñanza eclesial e incluso mucha teología ha deseado decir una palabra antes de escuchar. Hoy día tenemos el ejemplo de Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, que realmente enfatiza el diálogo y el escuchar, y también el proceso sinodal que lleva la Iglesia institución ahorita. Veremos cuáles sean los frutos de ese proceso. Creo que tu tesis muestra que ya hay frutos del diálogo, de la escucha, del sínodo. De alguna manera anticipa el movimiento de la Iglesia en el mundo. Algunas inquietudes que me ha dejado tu trabajo, o sea, en qué me he quedado pensando después de leerte, y al final una cuestión para abrir el diálogo. El vicariato de Aysén, o sea, la palabra vicariato, me pregunto por qué sigue como vicariato y no lo han hecho parroquia.
porque bien en tu trabajo describís cuántos siglos lleva esa comunidad, esta región, de tener la Iglesia Católica entre ellos. Y según la misiología del Vaticano II, la Iglesia tiene que dejar una idea de misión meramente territorial, donde las comunidades cristianas de las dichas tierras de misión, es decir, América Latina, la Madre África, Asia, siguen relegadas a un estatus menor que las iglesias locales y particulares de Europa y otros países que ejercen más poder a nivel global. No digo que los jerarcas de Aysén hayan merecido tal afirmación de su práctica cristiana, más bien quiero sugerir y reconocer que la prepotencia, el ejercicio de la poder desde arriba y el clericalismo están en todo nivel de la Iglesia Católica. Además de ser causa de un éxodo en su vicariato, el obispo de Aysén y las otras estructuras son producto de su formación y víctima de un poder religioso violentamente ejercido que filtra por toda la jerarquía católica. Es como el hombre que es abusado en su trabajo y al llegar a su casa abusa a su compañera de vida, sus hijos, sus hijas. Con este lente, el obispo llega a ser una figura que merece también nuestra compasión e evangelización. Siguiendo un poco este hilo, al final estoy de acuerdo con tu conclusión de que fuera de la iglesia sí hay salvación. Y te cito en la página 100, por los y las que no han tenido el placer de leer todo el trabajo, dice Jesús: las mujeres pobres y los jóvenes de Aysén experimentan los efectos negativos de las mentalidades intransigentes y autorreferentes de los clérigos. Ellas y ellos buscan poder vivir la libertad y la felicidad en comunidad, en relación y al servicio de los otros. Y esa salvación la han encontrado fuera de la iglesia, no en su interior. Cierro cita. Así que de esta manera no dejan a sus hermanos que se quedan adentro, porque testifican a través de su alegría evangélica, su servicio a los demás y su libertad a la opción de Dios, de Jesús, por la vida digna del ser humano y de toda la creación. Incluso evangelizan al obispo, como acaban de platicar con Teresa. Insisten a que Dios quiere vida para ellas y ellos, y al salir y vivir según sus convicciones, anuncian otro mundo posible, un paso más hacia el reino. Lo que quisiera platicar un poco del trabajo y lo que mencionaste al principio de tu presentación es la formulación de la huida del éxodo en comparación con la experiencia de esclavitud que han tenido adentro de la iglesia. Al escuchar a sus compañeras y compañeros, maestras y maestros de Aysén, has resumido la experiencia de ellos y de ellas como de esclavitud, de la cual han salido en éxodo, y ahí tienes un montón de categorías que relacionas con la esclavitud. Y ciertamente hay muchas situaciones muy difíciles y muy fuera de lo que debe ser la práctica evangélica de la iglesia. Sin embargo, me pregunto si la formulación esclavitud es la más apta. Ciertamente el Éxodo es un texto fundamental para la teología de la liberación y es fuerte poder identificar las acciones de la jerarquía del vicariato con el antiguo egipcio y el faraón. Y no lo critico muy humildemente al principio dijiste que no estaba seguro si lo iba a tomar o no, y por la grandeza de la comparación no tengo ningún problema. Creo que es un problema de fondo muy fuerte y hay que hacer una comparación fuerte también. Pero no sé si hay otras experiencias de estructuras de poder injustas y antirreino que encontramos en la Biblia, que también, o quizás mejor, sirven como espejo para juzgar la experiencia en el vicariato. Por ejemplo, la idolatría del pueblo de Israel en el desierto refleja la idolatría de los jerarcas de Aysén en su poder clerical, o la época monárquica del pueblo de Dios también refleja un ejercicio de poder muy desde arriba, muy prepotente, casi parecido al clericalismo.
Además, la esclavitud en la historia, o sea, hay ciertas experiencias de esclavitud que como cristianos y cristianas denunciamos, y no quisiera diluir nuestra denuncia de la esclavitud histórica aplicando la palabra esclavitud a algo que no es. Ahora bien, quiero rescatar también porque el éxodo, o sea, éxodo sí es un símbolo muy bien que creo que refleja la experiencia. Entonces, no sé si podemos hablar de una esclavitud espiritual o una esclavitud epistémica, ¿verdad? Para diferenciar entre algunas experiencias históricas de esclavitud más corporales, más de trabajo, más económicos. Si es importante eso, si estoy en el aire, ahí lo dejo a tu juicio, porque sabes más de esa experiencia que mí, pero es casi lo único que me quedé ahí pensando. Sí, tienes razón. Tal vez igual esclavitud, el concepto es como, o lo referimos siempre a una realidad como más, por decirlo de alguna manera, físicamente, alguien que está sometido, ¿cierto? Esclavizado contra su voluntad, etc. Aquí no hay nada que se parezca al tema de ir contra la voluntad de uno, libremente entraron en la iglesia, pero es una libertad que también procede de una tradición cultural, todo el mundo tenía que ser bautizado, todo el mundo tenía que ser católico, entonces es una libertad. Entonces yo hablaría un poco de una esclavitud de conciencia también, ¿cierto? Y yo sí que he visto en los testimonios, y no solo en los testimonios, ahí se ha profundizado, sino en la experiencia que yo mismo vivo y que he vivido en el vicariato, que sí existe esa esclavitud de conciencia y que también me relataban, por ejemplo, estas personas durante su vida han trabajado mucho dentro de la iglesia y han trabajado porque son de estratos bajos, son pobres, y han trabajado siempre incluso limpiando las capillas, los locales, siempre como haciendo el trabajo, ¿cierto? Y sin embargo los asesores espirituales, el clero, ¿cierto? Ya sea sacerdote, diácono, esas cosas no las hacen. Entonces, también hay una especie de servidumbre, tal vez más siervos que, curiosamente, la orden religiosa que tiene el vicariato son los siervos de María, ¿no? Pero, claro, pero es que es otro contexto histórico. Entonces yo sí mantendría ese concepto, pero matizándolo en lo que estamos hablando ahora. Porque efectivamente, incluso también los jóvenes, muchos de ellos, algunos de ellos, en sus pastorales en los colegios, en la pastoral juvenil, han sido muy activos, les encargaban todo, organizaban las caminatas hacia la Virgen, organizaban esto, y después cuando dicen yo soy homosexual, chao, ¿cierto? Entonces, o sea, y han sentido como esa presión. Entonces, de alguna manera creo que sí podríamos hablar, pero en este sentido de esclavitud, de opresión, de servidumbre, pero en el fondo, lo importante es cómo responden ante eso. O sea, la respuesta ante esa situación. Es lo que a mí más me llamó la atención. Porque otros, en los que igual también yo me incluyo, rechazamos esa situación. Incluso argumentamos contra esa iglesia clerical, jerárquica, y decimos, con esto no quiero saber nada más, chao. Sin embargo, ellas han ido haciendo un proceso, ¿cierto?, de ir encontrándose, buscando y encontrando otros espacios. Que, como decía, y recuperando un poco lo que decía Teresa también, es cierto que tal vez lo he idealizado, porque no todas las comunidades evangélicas, por ejemplo, son tan liberadoras. O sea, hay muchas comunidades evangélicas que tienen una moral, ¿cierto?, y que tienen una visión, digamos, de la relación, por ejemplo, hombre-mujer, terrible, ¿no? Pero tienen esos espacios de acogida que no han encontrado en la Iglesia Católica. Por eso digo que también por eso hablaba de ese sentido procesual, del momento en el que yo he encontrado eso. No he querido absolutizar el tema, ¿no? Como diciendo, aquí en el espacio del vicariato hay esclavitud y en el espacio de los grupos aquí hay libertad. No, es como más en el camino.
Sí, me ayudan un montón estos matices que has dicho, que es una esclavitud cultural, religioso, espiritual, pero que también tiene elementos físicos del servicio que ponen estas personas a la iglesia que a los curas no les toca. Entonces, quizás un párrafo ahí explicando, haciendo explícita esa conexión, creo que sería un beneficio, porque incluso creo que nos toca como personas interesadas en la teología latinoamericana, desarrollar y matizar la palabra opresión, esclavitud, para abarcar todo el sufrimiento que sufren las personas y el pueblo de Dios. O sea, la opresión es tan sistemático, toca la economía, toca la parte de la mente, toca el cuerpo, que tenemos que saber reconocer el no que dice Dios y que dice la iglesia sobre esa opresión, y saber explicar cómo esta opresión es la misma dadora de muerte que existía en aquel entonces. Así que gracias por la explicación. Gracias a ti. Muy bien, toca a mí. Primero, Jesús, fue un gusto leer tu tesis y fue un gusto oírte. Yo no quiero repetir que mis compañeras ya han dicho. Tú tocaste fibras en mí con tus preguntas que haces, y eso quiero compartir contigo, y quizá tú puedes ayudarme para ambientar las preguntas. Soy una religiosa vieja que tengo ya 45 años en mi congregación, y la pregunta: ¿hay que salir para vivir una vida al modo de Jesús, para encontrar esta comunidad que se relaciona en el modo jesuánico, me comparta toda mi vida, me acompaña toda mi vida? Estoy todavía dentro, ¿no? Pero honestamente, probablemente con los alumnos de la maestría, comparto mucho más sintonía, sueños, ambiciones, que hay veces con mis propias hermanas de la congregación, que estoy muy agradecida. Tenemos una gran tradición de una gran mujer emancipadora que salió de la camisa fuerza en su siglo, pero hemos recaído en camisas fuerzas, de fuerza. Ahora, mi preguntita es, mi inquietud que comparto contigo. Estas personas, por eso yo leía la categoría de éxodos de otro modo, como Laurel no me preguntaba que de verdad eso es esclavitud o no es esclavitud, sino yo que la analogía del éxodo yo veía en la salida, en el valor de salir. Y encontraron fuera que dentro no podían encontrar. Y encontraron una comunidad humana que tiene signos del rostro de Jesús en un ámbito que no es la iglesia. Por eso tengo dos preguntas, yo la hago un poco radical. La primera pregunta es, con esta categoría de la conversión, para esta iglesia concreta, con su derecho canónico, a pesar de Medellín, a pesar del Papa Francisco, a pesar del proceso de la sinodalidad, ¿hay esperanza para esta iglesia? O en verdad, ¿entiendes? Me acompaña también que siempre vale, hay que morir para vivir. ¿Qué tiene que morir de esta iglesia para que una comunidad jesuánica puede resucitar? Cuando tú has hecho la analogía con Jesús, Jesús estaba judío y descubrimos Jesús como judío, y tampoco salió del pueblo judío, ¿no? Pero surgió una comunidad nueva, a pesar que siempre más detectamos también nuestra conexión
con Israel y con la comunidad judía. Pero surgió algo nuevo. Eso es lo primero. ¿Hay esperanza o tiene que morir toda esa estructura? Yo no creo que podemos vivir sin estructura. Y aquí ya vengo a la segunda pregunta. Como alumna de Johann Baptist Metz, él siempre hablaba del elefante católico que se mueve por la historia, ¿no? Este animal torpe, grande, no sé qué, con todos sus errores tremendos, pero pasa por la historia cargada con la memoria de este Jesús de Nazaret. Quiero decir, esto es la otra pregunta. Cuando todos salimos para encontrar algo más jesuánica fuera, aquí no es el peligro de la dispersión, ¿entiendes? Que por fin todo está disperso y se pierde esta memoria peligrosa de Jesús de Nazaret. Esas son las dos preguntas. Un poco radicalizados, pero quizá tú no exige lo imposible de ti, pero puedes darme algunas pistas. Buenísimo. Buenísimo. Yo lo que creo, lo primero que comentabas es que me parece que situados, digamos, en esta iglesia en construcción, que es un vicariato, ¿cierto? Que no es diócesis, que no tiene una estructura, que no tiene... que en población también estamos hablando, porque no he dado datos, ¿cierto? Pero en el trabajo aparecen toda una región que tiene apenas 100.000 habitantes, ¿cierto? Y que la iglesia como tal no tiene más de 50.000 que se declaran católicos, ¿cierto? De los cuales, imagínate, los que participan activamente, muchísimo menos. Es decir, estamos hablando de unas cantidades muy reducidas, de una región muy aislada en todos los sentidos. Entonces, en esta realidad, en una realidad en la cual tampoco hay alternativas concretas, digamos, de grupos donde se pueda, dentro de la iglesia, en los cuales se pueda vivir, comunidades eclesiales, algún tipo de movimiento donde poder respirar oxígeno de evangelio. No existe. Tal vez en iglesia como la de Santiago, como la de Concepción, en grandes ciudades, sí se puede dar. Es decir, no es necesaria esta salida, ¿cierto? Esta salida física como de la institución. Pero en un lugar como este no hay alternativa. O sea, es mucho más dificultoso. O sea, quedarte es tener que seguir repitiendo los mismos patrones, digamos. Entonces, es muy complicado. Entonces, tu pregunta claro, se podría hacer una salida que sea una salida no física, ¿cierto? Sino una salida hacia una nueva manera de vivir la eclesiología, una salida más existencial, evangélica, pero necesitas comunidad para eso. Necesitas comunidad para eso. ¿No? Entonces, por eso yo también en el trabajo pongo como las comunidades eclesiales de base, sin idealizar tampoco, pero sí como un medio concreto, como una experiencia, además, incluso, que puede ayudar a esta conversión y que nos puede dar, respondiendo a tu pregunta, esperanza. Claro que podría haber esperanza, pero hay que construir ese sentido comunitario y está complicado. Yo te puedo asegurar que algunos de nosotros, de los que aquí estamos presentes, lo hemos intentado y lo seguimos intentando, pero es difícil. En ese sentido, sí creo. Ahora, yo decía también antes que, curiosamente, esas características que se viven en algunos grupos fuera de la iglesia, esa comensalidad, esa horizontalidad en las relaciones, esa valoración también de lo pequeño, esa no marginación porque piense distinto, porque sienta distinto, todo eso deberían ser características de nuestra iglesia. Y son características de nuestro elefante, como tú dices. Pero es que aquí no nos llegó un elefante, nos llegó otro bicho, ¿cierto? No es eso, exactamente. O sea, no hay una presencia. Tal vez por eso, y también respondo a lo que Laurel decía, tal vez por eso sigue siendo un vicariato.
¿cierto? Tal vez por eso también la Iglesia sigue siendo un vicariato apostólico dependiente directamente de Roma, todavía, ¿no? Entonces, yo creo, pero sí tengo esperanza y por eso planteo los elementos de conversión. Y seguiremos planteándolo hasta el final, con la bandera ahí puesta, ¿cierto? Pero con la dificultad de hacerlo vida, de concretarlo. Podría decir eso, no sé. No hay esos grupos todavía referentes, ¿no? No, y entiendes, a pesar que es una comunidad muy pequeña, lo trágico es bastante representativo para el elefante. No es tan diferente en otros lados, ¿no? Sí, sí. Siempre hay excepciones, claramente, ¿no? Ahora, quiero abrir el diálogo y estamos bastantes y me alegro mucho que tantos se han unido a este pequeño esfuerzo y el esfuerzo de Jesús fue grande, pero el nuestro es pequeño. Ahora les invito a preguntas, comentarios a todos, pero por favor concisos para dar la opción a muchos. No siguen el mal ejemplo de nosotros tres, sino sean breves y concisos. Adelante, ¿quién quiere levantar? ¿Quién quiere hacer una pregunta, un comentario? Adelante. Pueden levantar el mano abajo en la línea de abajo está un manito, pueden levantarlo en el orden que levantan el mano, pueden hablar. Adelante, con valor. Estamos aquí, una comunidad horizontal. Adelante, sin pena. Sí, adelante, Rocío. Jesús, yo acepté tu invitación y no sabía exactamente sobre qué versaba tu tesis, pero das en el punto que para mí es un punto doloroso del por qué nuestra iglesia cada vez está más vacía y cómo hacer para atraerlas. A diferencia de lo que tú has planteado, o esos jóvenes o esas mujeres, yo también pensé en salir, pero soy porfiada y me quedé dentro, al punto que yo hoy día soy la animadora de una capilla. Y la iglesia la hacemos nosotros, cada uno de nosotros. Y le imprimimos a alguna de nuestras convicciones. Y creo que un esfuerzo muy pequeño que le falta eco, le falta, porque hay gente en las capillas que te dicen que están 40 años en la capilla y las cosas se hacen así y no así. Cuesta mucho luchar contra esas estructuras que no las pone el vicariato, la pone la misma gente con la cual nosotros comulgamos todos los domingos. Es muy difícil hacer cambios, ser agente de cambio en esas pequeñas, pero algo se logra, pero se logra con el ejemplo comunitario, o sea, servir y no que te sirvan. Al punto que ya mi capilla, que se llama de 7 santos fundadores, es la capilla donde vienen todas las mamás solteras con sus hijos a bautizar. Porque se ha corrido la voz que aquí no te piden el certificado de matrimonio para que tu hijo reciba el sacramento. ¿Por qué? Yo le digo, ¿pero por qué? ¿Dónde dice Jesús que tienes que tener un certificado para que bautices a tu hijo? Ir y bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28. Y de esa forma, con esas pequeñas acciones, va llegando más gente y se acerca más gente, porque también se están aceptando las otras formas de familia,
me refiero a la familia, no solo conviviente hombre-mujer, sino que otras familias con personas que son homosexuales también son recibidas. A lo mejor no van a recibir el sacramento del matrimonio, pero sí son bendecidas porque son hijos de Dios. Es una manera de decir que somos todos hijos de Dios, hijos de un mismo Padre. De a poquito se va haciendo iglesia, que es la iglesia que uno quisiera que fuera en todos lados. Ser todos aceptados y no discriminados. Es una durísima tarea. Y tu trabajo y tus preguntas me hacen reforzar. O sea, me siento bien con la decisión de seguir, desde adentro tratar de hacer el cambio, sobre todo en este periodo sinodal, la iglesia en salida. O sea, nosotros tenemos que hacerlo, convencidos. También una manera de acercarse a la casa, a tocar la puerta de al lado y ahí encuentras al pobre. Hay formas de acercarse y lo estamos logrando. Yo he conseguido que 2, 3, 4 personas me sigan en ir a las casas de los adultos mayores que están postrados, pensando yo que en mi pequeña capilla iba a encontrar 3 o 4 personas. Hay 47. Y allá hay que llegar. Pero con tu punto de vista, esto de ir rompiendo las estructuras, acercando a Jesús y no a la institución. Ese es mi... Muchísimas gracias, Rocío, por este testimonio valioso. Quizá tenemos todos que crecer en la desobediencia creativa para acercarnos a la Iglesia de Jesús. Muchísimas gracias, Rocío. Pero quiero invitar todos, y por favor sean concisos, breves, para dar muchos la opción de intervenir. Adelante. Yo sé que aquí se acumula mucha experiencia. Adelante. ¿Quién más tiene una pregunta, una intervención, un comentario? Adelante. No sean tan tímidas. Aquí es tanta potencia. Muy bien, René. Adelante, sí, René. Sí, gracias. Bueno, yo preguntaría, primero Jesús, el trabajo de campo es tremendo, pero has hablado de esclavitud, de opresión, y no percibí si en alguna parte de tu tesis mencionas cómo romper con esas ataduras. Es decir, aquí hay ataduras de todo tipo. Yo diría, tú has enfatizado la parte jerárquica. Eso lo mencionas mucho en la tesis. Lo jerárquico. También lo relacional, interno. Porque hay unas causas externas y unas causas internas también. El hecho de que el grupo no se relaciona. No hay, digamos, una conexión entre el grupo. Pero eso de romper las ataduras, me parece que donde queda el área, no quiero sonar muy espiritualista, pero pareciera como que la iglesia está atada en todo sentido. Y entonces como que tiene que romper todo eso, no solo lo jerárquico, no solo en cuanto a las relaciones, no en cuanto a la liturgia, parece que la liturgia, pero también como que hay otro tipo de ataduras ahí que podrían estar implicadas. Y entonces no sé si, la pregunta es, no sé si la mencionas. Sí, René, no sé si te he entendido bien respecto a si hay otras causas, o a qué te refieres con lo de ataduras. No, tal vez no comprendo, no entiendo bien. Sí, bueno, como partes, fíjate, como has usado los términos de opresión, ¿Sí? ¿ok? De esclavitud, entonces tenemos que hablar también de un rompimiento de esas ataduras de esclavitud, de opresión. Entonces, por eso yo usé el término
de rompimiento de cadenas de la esclavitud, pero me estoy refiriendo, es un asunto una forma alegórica, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y por eso te mencionaba, tú mencionas lo jerárquico, tú mencionas lo relacional del grupo, lo social, lo litúrgico también, pero no sé si has identificado alguna otra tipo de causa, tú le llamas causa, pero digamos, para mí serían como rompimiento de esas ataduras, sí. O lo que está más allá que ha llevado a la iglesia hasta ese punto, ¿no? No sé si hay más. Lo fundamental, digamos, la actitud, más que acciones en concreto, la actitud después se manifiesta en actos en concreto, ¿cierto? Que son percibidos de una manera o de otra, dependiendo de los sujetos también. Pero hay actitudes de prepotencia por parte de la jerarquía, o llamémosle del clero, no solamente, digamos, de las personas que se dice acá siempre como consagradas, ¿no? Unas actitudes de prepotencia, de alejamiento de lo que es el pueblo, de esa falta como de empatía y de comprensión que son muy manifiestas y que son sentidas como esclavitud, ¿cierto? Y que tal vez en otros momentos de la historia simplemente, y eso pasaba también en la familia y en otros ámbitos de la sociedad, uno acataba y tenía que hacerlo nomás. Pero vivimos un momento histórico, sobre todo en los jóvenes y también en las mujeres, en los cuales ya no se acepta cualquier cosa. Y no porque lo diga el cura, porque es consagrado y porque parece como que es una figura súper idealizada, no por eso no tenemos nosotros capacidad para poder también pensar, rebatir, cuestionar, caminar juntos, ¿no? Entonces yo creo que fundamentalmente la experiencia tiene que ver, o sea, yo le cargo un poquito la mano a la jerarquía por eso mismo, porque son los que de alguna manera están ejerciendo están impidiendo que la comunidad sea realmente comunidad. Ahora, eso no significa que no haya personas en la comunidad y en la iglesia, por supuesto, y hemos tenido el testimonio aquí mismo, ¿no? de Rocío, que tratan y viven, de hecho, de otra forma. Y tratan de vivir y de soltarse y de ser críticos dentro de la iglesia, pero con un costo personal muy grande, ¿cierto? Entonces, yo creo que por ahí va, por eso, o sea, no es solamente por, entre comillas, acusar a alguien, no es por decir, no, es que el problema es de todos, porque al final, si el problema es de todos, el problema no es de nadie, hay que identificar también dónde están los nudos, ¿no? Y además hay manifestaciones muy claras de las cuales no he hablado, aparte de la prepotencia, está el tema de una iglesia interesada, hay una iglesia homofóbica, hay censura, hay una iglesia que también está institucionalmente alejada del mundo de los pobres y que es más asistencialista que promocional, etcétera, etcétera. Es decir, podría haber toda una serie que no es el momento, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Pido, sean concisos, Gloria y después Ana. Y tenemos que poco a poco llegar al final para no torturar al pobre hombre demasiado. Y yo sí voy a ser breves. Yo quiero agradecer a Jesús varias cosas en realidad. Una, el hecho de hacer su trabajo mirando nuestra realidad como iglesia y, no sé, buscando sus respuestas, sus intuiciones. Creo que eso lo necesitamos. Pero fundamentalmente quiero agradecerle como en forma más personal, porque yo desde muchísimos años atrás, no sé, más de 20, como 30 años, siempre quise estudiar teología. Y creo que me embarqué ahora a estudiar teología porque Jesús me animó a ello. Y ahora que estamos como terminando, cerrando, espero también yo poder dar pronto este paso.
quiero manifestar aquí públicamente esta gratitud de haberme un día invitado a embarcarme también en esto, porque creo que ha sido una oportunidad maravillosa y, no sé, algo que hemos hecho también en gran medida compartiendo el camino. Así que eso quería decir, que te lo agradezco infinitamente. Muchas gracias, Gloria, por este precioso testimonio. Ana Laura, adelante. Hola, buenas noches a todos. Bueno, quería agradecerte, Jesús, porque yo pertenezco a comunidades eclesiales de base y la verdad que todo tu planteo me ha interpelado profundamente, porque yo podría decir que estoy en una estructura que intenta ser liberadora, pero bueno, todas estas categorías, en cada categoría vi reflejada mi comunidad. Y bueno, quiero leerla pronto, la tesis, porque creo que nos va a dar algunas pistas. Así que bueno, te agradezco porque si bien fue para una región, creo que has dado conceptos que a las comunidades populares, a las comunidades eclesiales de base, nos van a servir mucho en este tiempo, porque en el andar, a veces, intentando tener prácticas, como digo, liberadoras, estamos creando una estructura que por ahí es casi similar y a veces más radicalizada que la jerarquía eclesial. Así que bueno, muchas gracias, Jesús. Bueno, eso. Quiero ahora terminar esta parte oficial. El proceso es así. Teresa, Laurel y yo nos retiramos un momentito de este foro. Ustedes pueden quedar, seguir charlando y volvemos en algunos minutitos. Nos desconectamos, ustedes no se desconectan y vamos a conectarnos con este link en pocos minutos otra vez. Ustedes pueden seguir a hablar con confianza, sin nosotros con más confianza. Ahora es el Inés. momento de los nervios. Sí, Inés, no has comentado nada. ¿Qué pasa, Inés Pérez? Es que en un momento estaba muy emocionada porque creo que, como puse ahí en el chat de nuestra comunidad, parece que hubieras leído mi bitácora. Pero yo creo que alguien, no me acuerdo quién te preguntó, y yo creo que hay alguna cosa que serviría para profundizar y tiene que ver con los procesos de deconstrucción que tiene que hacer una para poder mirar con más criticidad, porque no se trata solamente de hacer una cosa u otra. O sea, yo que viví con dolor, que hace 27 años atrás, cuando me separé, no por una opción personal, ni siquiera me daban la comunión, no podía estar en una comunidad cristiana, no podía estar en nada, fui expulsada de la iglesia, así lisa y llanamente. Pero por el proceso encontré a mujeres de otras religiones que me apañaron, que me acompañaron, que estuvieron conmigo, y bueno, y por eso que estoy en un espacio de mujeres, una red de teólogas, pastoras y lideresas latinoamericanas que somos feministas de fe. Entonces, pero que tiene que ver con un proceso, porque esa opción, claro, se dan cuenta que hay un problema, que no están esas condiciones que tú describes, pero que la encuentran en otro lado, pero ese paso ahí, ese caminar es un proceso. Es un proceso doloroso porque yo quería seguir estando ahí, yo quería estar ahí, yo golpeaba puertas, estuve en 4 o 5 movimientos buscando ese espacio, el último que tuve 8 o 9 años. Y las espiritualidades, si bien te ayudan, puedes hacer algunas cosas, en general las espiritualidades replican lo que es la iglesia jerárquica, o sea, no hay una diferencia. Entonces, cuando tú buscas un espacio de liberación de verdad y de amor y de acogida y de ternura,
no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de otros círculos y otros espacios. Y en el feminismo de fe yo lo he encontrado. Entonces, o sea, ni hablar cuando podemos hablar de los derechos reproductivos y sexuales en la iglesia, o sea, hasta compañeras nuestras se enojan porque nosotras respetamos la libertad de decidir en el aborto de mujeres. Pero es un tema de derechos, ¿te fijas? Entonces, no sé, yo siento y te quería agradecer porque me llevaste a un tiempo en que no, hace tiempo que no visitaba, un tiempo emocional que no visitaba, cuando me produjo mucho dolor todas esas actitudes, ¿no? Eso. Jesús, encantada, muchas gracias. El micrófono, Marta. Está de vuelta el tribunal y doy la palabra a Teresa que preside este tribunal. Suena tremendo. Bueno, Jesús, te queremos felicitar con todo el corazón. Has pasado, obviamente, y tenemos un maestro más ahora en teología latinoamericana. Te felicitamos. La nota no se va a decir aquí, pero mala no va a ser, obviamente. Y bueno, no sé, Marta, Laurel. Laurel, adelante. Quizás solo añadir que me siento muy orgullosa compartir título contigo, Jesús, y muchas felicidades y gracias por el trabajo. Jesús, tu interpelación, yo he oído ahora lo último de Inés, ¿no? Esas son las preguntas. Es una interpelación radical. No basta con algunas modelaciones cosméticas, sino la pregunta que tú haces va hasta la raíz. Y quizás soy una utopista sin cura, pero creo que cada forma histórica de la iglesia llega a su fin, donde ya no responde a las preguntas verdaderas del momento histórico. Toda la civilización mundial está en una crisis radical. Yo confío en este Jesús de Nazaret, que puede surgir algo nuevo. ¿Cómo? A saber. El Espíritu ojalá lo sabe. Estoy confiando en ti y te agradezco de todo corazón que has hecho aporte valioso a la maestría en teología latinoamericana. De verdad has aportado para construir conocimiento eclesiológico que invita para seguir, ¿no? No podemos aquí ya decir, aquí estamos en el punto y ya sabemos, no. Eso invita para ponernos en marcha. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad, de corazón. Yo, como saben, la gran parte de acá, mi intención siempre desde el principio fue renovarme en la teología que estudié hace tanto tiempo y hacerlo, y me siento muy orgulloso de poder hacerlo a través de la maestría en teología de la UCA, precisamente. Ese siempre fue mi motivo. Finalmente, si me podía titular o no, qué bueno, estoy más agradecido todavía, pero no, de verdad que no era como mi objetivo prioritario. Sí considero que me dio la maestría estos 2 años como instrumentos para poder hacer este trabajo, por ejemplo. Yo considero que sin ella, sin lo que hemos ido haciendo en este tiempo, no podría haber hecho este trabajo. Tendría algún destello, alguna cosa, pero cómo organizarlo, creo que estoy muy agradecido de verdad a la maestría en teología de la UCA. Jesús, ahora vas a recibir pequeños comentarios por parte de nosotros. ¿Sí? Que hay que, yo digo, para que lo más pronto posible este texto está a la disposición de todos, ¿no? Para que todos tengan acceso a este texto. Ahora sería el momento donde la virtualidad es difícil de abrazar, de besar, de tomar juntos un cafecito con tamalitos o un vinito. O un vinito.
Adelante. Ahora, ¿quién quiere felicitar? Lo puedo hacerlo ahora. Pura lecera, compadre, hijo. Como que pura lecera. En Aysén quizá pueden reunirse para hacer Claro, algo. sí. Claro que sí. Ya, mañana ya, porque hoy, ahora ya son las 9, ya casi, de Es la un poco noche. tarde, sí. Sí. Ah, bueno. Mañana Gracias, Jesús, por interpretar desde el sur austral hasta Santiago de Chile, procesos que, como dije, son dolorosos, pero que son reales y profundamente humanos. Y sobre todo por seguir regalando la posibilidad de sentirme hermana en Jesús contigo, en Jesús el Nazareno. el otro, El otro. el carpintero. Hermanero, Gracias, felicidades. Daniel. Felicidades, no esperaba menos de usted. Que vivas. Estamos construyendo esta forma de hacer iglesia desde la base, circular, colectiva y comunitaria. Mari Chihuahua. Mari Chihuahua. ¿Traducir? ¿Qué fue lo último para traducir? 10 veces venceremos. Está muy bien. Muy bien. Que ahora todos merecen de reposar. Les deseo una muy buena noche y quedamos en contacto. Un gran abrazo a todos estos aquí presentes. Gracias a todos. Gracias, Ena.